Ahora tenemos entonces nuestro mensaje. Como decía en el saludo, espero que tengas a mano tu Biblia, tu libreta y tu pluma, para que esas ideas que te da el Espíritu Santo, ese mensaje personal, lo puedas apuntar y lo puedas repasar durante la semana. Hoy continuamos estudiando el libro de los Hechos, a través de estos mensajes que hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Como dijimos, ya no estamos en el fundamento de la iglesia, sino que ahora pasamos a una etapa que se llama la expansión de la iglesia. Y el mensaje pasado vimos cómo el autor, Lucas, ha tomado la cámara y se ha trasladado del personaje de Pedro al personaje de Esteban. Dice la palabra que era un varón lleno de fe, de gracia, de poder, lleno del Espíritu Santo. Esteban, con la autoridad delegada de Jesús por medio de los apóstoles, por la imposición de las manos, estaba haciendo prodigios y señales para testimonio del Evangelio de salvación. Esteban servía como diácono en las mesas, pero este hombre, este discípulo poderoso, nunca dejó de predicar el Evangelio de Jesucristo. Vimos también cómo estos líderes religiosos, llenos de celos, se levantaron y disputaban con él. En realidad lo que hacían era tener importantes debates teológicos, pero la palabra, la narración de Lucas nos muestra que ellos no podían resistir la sabiduría con que predicaba el mismo Esteban. Ante su incapacidad de rebatir la verdad del Evangelio, entonces ellos traman un plan. Lo acusaron, sobornaron a testigos y dijeron, este hombre está blasfemando, para poder llevarlo ante el concilio. Y lo acusaron de tres cosas: de blasfemar contra Dios, contra Moisés y la ley, y contra el templo. Esto era condenarlo a muerte. Ese fue el plan que ellos trazaron, y fue exactamente el mismo plan que trazaron con Jesús. En Hechos 6:12 dice que arremetieron contra él. Y esta palabra arremetieron no tiene nada que ver con algo pacífico, sino que lo tomaron con violencia. De verdad que estos hombres estaban enojados, querían hacerle daño a Esteban. También el texto nos dice que los varones del concilio, cuando vieron a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Básicamente, Dios les estaba dando la respuesta a lo que ellos estaban acusando. Sin embargo, el sumo sacerdote continuó con el juicio y le preguntó a Esteban, ¿esto es así? Él ya tenía la respuesta de parte de Dios. Sin embargo, siguió con el enjuiciamiento. Y lo que vamos a encontrar aquí en el capítulo 7 es uno de los discursos más prodigiosos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Esteban lo que va a hacer aquí es un discurso apologético. Él va a defender la fe. Esto lo podemos encontrar cuando Pablo, dándole una exhortación, ánimo a Tito, le dijo lo siguiente, en capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ese mensaje también es hoy para nosotros. Por eso quiero que estudiemos con detenimiento este discurso que dio Esteban ante el concilio. Esteban va a hacer un recorrido desde Abraham hasta Jesucristo, y básicamente lo que va a hacer con el recuento de la historia de Israel es defenderse de las acusaciones, pero también lo que va a hacer en medio de esto es acusar a los propios líderes de lo que le están imputando a él. Él va a trasladar su acusación hacia ellos mismos. Pero Esteban sobre todo va a demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es decir, que la fe y el cristianismo están soportadas y tienen cumplimiento en el Antiguo Testamento. Así que vamos a dividir este capítulo por lo menos en 3 partes para que lo podamos estudiar cuidadosamente. Y el título que tenemos para el mensaje de hoy es El Dios de la Gloria. Vamos a orar entonces juntos. Padre, alabado sea tu nombre. Te damos a ti toda honra, toda gloria y todo honor por tu bendita palabra. En el nombre del Señor Jesús te pedimos que hoy podamos tener un mensaje claro, que podamos tener la revelación del Espíritu Santo para lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Te pedimos que quites toda distracción, que podamos estar concentrados a lo que tú quieres hablarnos.
que por medio de este pasaje, Señor, podamos seguir conformando nuestro carácter al de la semejanza de Cristo. Que podamos aprender de este discípulo, lleno de poder, de gracia, de fe, lleno del Espíritu Santo, para ejemplo de nosotros, Señor del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el pasaje de hoy, que será en el capítulo 7, versículos del 1 al 19, estaremos viendo la narración que hace Esteban del pueblo de Israel, desde Abraham hasta la esclavitud de Egipto, y estudiaremos entonces allí algunos principios. Lo primero que va a hacer Esteban es presentar sus descargos de la acusación de blasfemar contra Dios, y en eso es que vamos a estar enfocados hoy. Quiero entonces que puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 7 y vamos a leer el versículo 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Estas palabras, varones hermanos y padres, hacen inmediatamente un énfasis en Esteban como un judío devoto. Él está manifestando el respeto por todos aquellos judíos que están a su lado, llamándolos hermanos, y también a todos estos líderes religiosos del concilio, dándoles el respeto y la autoridad correspondiente cuando los llama padres. Esteban lo primero que hace entonces es ubicarse como un verdadero judío. No podían decir que él venía de otra parte o que no era un judío practicante. Él les está dando todo el reconocimiento que ellos merecen y que ellos esperan. Esto exactamente hizo el apóstol Pablo, también lo encontramos en Hechos 22:1. Vamos a ir allí rápidamente. Hoy vamos a estar un poquito más rápido. Y cuando Pablo fue arrestado en el templo en Jerusalén e inició su defensa, dijo exactamente lo mismo. Hechos 22:1. Varones hermanos y padres, ahora oí mi defensa ante vosotros. Los dos se ubicaron como judíos de verdad, para que la gente supiera que ellos de verdad sabían de lo que están hablando. Y seguidamente Esteban dice, oíd, y esta palabra es súper importante, porque el énfasis de Esteban es decir, escuchen muy bien lo que yo tengo para decirles a ustedes. Y Esteban entonces presenta a Dios como el Dios de la gloria. Si leemos ahí, él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre a Abraham. Esa es la descripción máxima que podía hacer un judío de Dios. El Dios de la gloria, cuando se menciona de esa manera, es decir, el Dios de todos los atributos, encajarlos todos dentro de una palabra para poder mostrar la magnificencia del Dios que tenían ellos y que tenemos nosotros. Y de aquí entonces en adelante, Esteban va a hacer una descripción de Dios y la demostración de su poder. Así que quiero que veamos algunos aspectos. Lo primero que vamos a ver entonces es la revelación de Dios. Y esto es básicamente lo que va a mostrar Esteban. Va a descubrir poco a poco cuál es el mover de Dios. Por eso el interés de Esteban de hacer un recuento de la historia de Israel de manera resumida, pero también de una manera detallada. Los que lo van a escuchar van a saber que todo lo que dice Esteban es la verdad. Así que iniciamos con la revelación de Dios. Versículo 2 al 4. Voy a leer desde la parte B. Y el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Apareció a Abraham estando ¿dónde? En Mesopotamia. Así que Dios se revela al hombre en medio de un mundo perdido. Mesopotamia, porque era conocida por ser una nación completamente pagana, llena de dioses paganos y llena de idolatría. Pero allí Dios se reveló a un hombre, a Abraham, para poderlo sacar de allí.
lo primero que podemos aprender en nosotros es que Dios se revela. Así como se reveló a Abraham, se reveló a otros y también se reveló a nosotros. Seguidamente, en el versículo 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra. Y allí podemos aprender que Dios es un Dios de instrucciones, o que Dios da instrucciones. Dios no solo se revela, sino que tiene un plan. Dios no se revela y nos deja solos, sino que Dios nos dice, yo me revelo a ti porque tengo un plan especial para ti. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de la parentela. Como decía, Mesopotamia era una nación completamente pagana. Y aquí es interesante porque también le dijo, y de tu parentela. Y esto que me enseña a mí, y los invito a que reflexionen sobre eso. Es interesante que Dios le diga a una persona que deje a su familia. Pero podemos entender por el ambiente del pasaje que lo más probable es que la familia de Abraham, ¿de qué estaba llena? De paganismo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos en santidad. Dios sacó a Abraham como un hombre escogido para que caminara, para que lo siguiera, para que buscara su voluntad, para que buscara la santidad de Dios. Así que eso es súper importante poder entenderlo nosotros. A veces el ambiente que nos rodea no es el mejor, ni social ni familiar. Y entonces cuando Jesús nos encuentra a nosotros, pues nosotros necesitamos tomar decisiones. No abandonar nuestra familia, pero sí alejarnos, estar al lado de Jesús y llevar el evangelio a nuestros amigos y familiares. También podemos encontrar que aparte de Dios dar instrucciones, entonces también Dios nos guía. ¿Qué le dijo? Ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí le habló directamente a Abraham, pero ahora Dios nos habla por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar como un ejemplo en Hechos. Vamos a ir Hechos 16, versículos 9 y 10. Hechos 16, 9 y 10 dice la palabra así. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aunque esta visión no es frecuente ahora, sí sabemos que la guía del Espíritu Santo estuvo allí. Entonces Dios nos guía a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Y luego lo que podemos ver después de la instrucción, después de la guía de Dios, que es la obediencia que Dios espera de nosotros. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos. Dios se reveló, Dios lo instruyó, Dios lo guió, pero ¿qué hizo Abraham? Abraham obedeció, y de eso se trata la fe. Cuando Abraham entendió quién era el Dios que le estaba hablando, él actuó con obediencia. Y ahora dice la palabra que Abraham conoció a Dios y le creyó. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo que nos habla de la fe, y vamos a leer entonces el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. De eso se trata la fe. Abraham entendió quién era Dios y dio un paso de obediencia, pero soportado en su fe. Él le creyó a Dios. Entonces, esto es súper importante. Entonces, lo primero que nosotros podemos aprender en este discurso de Esteban, en estos primeros versículos, es que Dios se revela. Pero Dios, en medio de esa revelación, nos da instrucciones, nos guía en el camino, pero también espera de nosotros ¿qué? Obediencia. Todo esto es lo que está mostrando Esteban a este concilio y a las demás personas que le están escuchando. Lo segundo que va a mostrar Esteban es el carácter de Dios. Recordemos que lo primero que está haciendo él con este discurso apologético es responder a las acusaciones de blasfemia, porque lo que decían es que él estaba blasfemando contra el mismo nombre de Dios, lo cual penaba con muerte. Vamos a ir entonces al versículo 5, Hechos 7. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero lo prometió que se le daría en posesión,
y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Pues aquí lo que vemos es la promesa de Dios. Dios le dio la promesa a Abraham de darle la tierra donde estaba. Y eso tú lo puedes encontrar en Génesis 12:7. Pero él no poseyó la tierra prometida. Pero vamos a leer nuevamente en Hebreos, vamos a regresar a Hebreos capítulo 11 y vamos a buscar los versículos 9 y 10. O sea, los seguidos de los que acabamos de leer. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham lo que estaba esperando, ¿qué es? La verdadera ciudad. En eso puso los ojos a Abraham. Por eso el autor de Hebreos dice, él no colocó sus ojos en esa herencia terrenal. Él sabía que era una promesa que Dios iba a cumplir. Pero Abraham, por fe que esperó, él esperó la verdadera ciudad celestial que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros. Y eso es un mensaje para nuestro corazón. Dice que Abraham, Isaac y Jacob, que fueron coherederos de la promesa, habitaron en tiendas. O sea, ellos no construyeron casas fijas. Ahora nosotros estamos atados a las cosas materiales y fijas. Eso es lo que queremos tener. No sé qué contestaríamos nosotros si el mismo Jesús nos preguntara, si tu vida eterna te diera la posibilidad de vivirla esta tierra como la conoces o vivirla en el cielo, ¿dónde la escogerías? No sé si nuestro corazón, acostumbrado a estas cosas materiales, escogería esto. Pero Abraham tenía sus ojos puestos en la fe, en las cosas celestiales. Y eso es lo que espera Cristo de nosotros. Pablo lo dijo, coloquemos la mirada en las cosas de arriba, no en la mirada en las cosas de la tierra. La esperanza es que nosotros pasemos la eternidad al lado de Jesús. Continuamos al versículo 6 de Hechos 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pues aquí vemos la profecía de Dios. Dios conoce absolutamente todo. Dios gobierna sobre la historia. Dios sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Dios es omnisciente y Dios lo sabe absolutamente todo. Abraham le dijo que su descendencia estaría en esclavitud, en servidumbre, por 400 años. Dios conoce perfectamente al ser humano. Dios conoce cada uno de nuestros corazones en todos los tiempos. Pero lo importante es que Él tiene el control absolutamente de todo. Él sabe cómo armar el rompecabezas de la humanidad. Él sabe cuál es el destino de cada uno de nosotros. Entonces, Dios tiene promesas, Dios también tiene profecías, y en el versículo 7 nos muestra una nueva cosa. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Pues Dios también es un Dios de juicio. Dios anunció que juzgaría a ese pueblo que tendría en servidumbre a la descendencia de Abraham. Dios bendijo a Israel en Egipto, fructificaron, se multiplicaron y se fortalecieron. Esa era la tarea que tenían para Adán y Eva. Cuando Dios habló a Adán y Eva, allá en el Edén, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos en toda la tierra. Sin embargo, los israelitas no estaban en el lugar adecuado. Dios no quería que fueran a Egipto, allá en medio del mundo. Él tenía una tierra prometida. Dios permitió la esclavitud de Israel, pero con un propósito, después mostrar su poder. Entonces, aparece allí el faraón, que es un cuadro de Satanás, o si queremos, del propio anticristo, y dice que ellos serán juzgados. Dios juzgó a Egipto, al faraón, y así Satanás, el anticristo y el falso profeta serán juzgados por toda la eternidad en el infierno. Entonces también nos podemos dar cuenta que durante todo este discurso apologético de Esteban vamos a encontrar cuadros de lo que va a hacer Dios
durante todo este periodo con la humanidad y su destino. Y eso es supremamente interesante. Entonces aprendemos que Dios es un Dios de juicio. Versículo 8, seguimos avanzando. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Pues ahora que vemos que Dios es un Dios de pactos. Dios tiene varios pactos a lo largo de la Biblia, y el último pacto que nos dio fue el pacto de Jesucristo. En Génesis 17:4 encontramos que la promesa que le dio a Abraham es que sería padre de multitudes. En la Biblia se dice de muchedumbres, es decir, de millones y de millones de personas. Allí nació Jacob de acuerdo a la promesa y también, nació Isaac de acuerdo a la promesa, también Jacob, y de Jacob los 12 patriarcas. De allí que conocemos las 12 tribus de Israel. Lo importante de todo esto es saber que Dios cumple, ha cumplido y cumplirá todos sus pactos. Ahora nosotros vivimos, como decía, bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Dios nos dio por pacto a Jesús para librarnos de la condenación, del infierno, para librarnos de la potestad de la muerte y de la esclavitud del pecado. Y ese pacto lo podemos tomar nosotros, porque ya somos beneficiarios de él. En los versículos 9 y 10, avanzando un poco más, entonces encontramos lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí ahora lo que vemos que es la presencia de Dios que siempre está con nosotros. Dice que los hermanos de José, por envidia, por celos, lo tomaron y lo vendieron. ¿Y dónde terminó entonces José? Como esclavo en Egipto. Pero dice que Dios estaba con él. Es interesante porque ¿cómo llegó José a Egipto? Llegó como un siervo. Y José es un cuadro de Jesús en la Biblia. Y la palabra nos enseña que Jesús, la primera vez que vino a esta tierra, se presentó como el siervo sufriente. Allí en Egipto, en medio del mundo, ¿cómo llegó José, el cuadro de Cristo? Como un siervo sufriendo. Y así vino Jesús por primera vez, como ese siervo sufriente. Entonces, es interesante. No se trata de dónde estamos nosotros, ni cuáles son nuestras circunstancias. De lo que se trata es de saber con fe, con verdad, de que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre va a guardar a sus hijos. El maligno no los toca, dice la palabra. Y la promesa, como vimos, Dios cumple cada una de sus promesas. Es que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, fue la promesa de Jesús. Esas promesas las encontramos en Hebreos 13:5 y también en Mateo 28:20. El Señor Jesús, Dios mismo que nos prometió, que nunca nos va a dejar. Él va a estar con nosotros hasta el fin. ¿De qué lo libró? Bueno, lo libró de las tribulaciones. Le dio gracia delante de los demás y le dio sabiduría. José llegó como un siervo y la historia de José es muy hermosa en la Biblia. Lo invito para que ustedes mismos puedan leer esa historia allí en Génesis. Pero José, en la Biblia de José no se dice que él haya cometido pecado. ¿De quién se dice que no se cometió pecado? ¿Que no cometió pecado? Jesús. Entonces, este cuadro de José es muy hermoso, este cuadro de Jesús en José. Lo libró de las tribulaciones. José estuvo preso, fue acusado injustamente, lo mismo que el Señor Jesús, pero Dios siempre estuvo con él. Le dio gracia, Jesús tuvo gracia para con muchas personas en su ministerio terrenal. Y todo eso que está allí es trasladado a nosotros por la gracia de Dios. Él nos libra de las tribulaciones, Él nos da gracia para con los demás y también por medio del Espíritu Santo nos da sabiduría. ¿Qué sucedió con José en su momento? Dios lo exaltó.
qué dice que Faraón lo colocó como segundo en todo el reinado de Egipto? Le dio para que manejara absolutamente todo el reino. Así que podemos encontrar allí que Esteban, en medio de su discurso, está mostrando el carácter de Dios. Por eso está desarrollando toda la historia. Era imposible que lo acusaran de blasfemia contra Dios. Dios es un Dios de promesas. Dios tiene profecía para nosotros. Dios es un Dios de juicio. También Dios es un Dios de pactos. Y la presencia de Dios siempre va a estar con sus hijos. Como buen padre, siempre va a estar allí para aplicar disciplina, pero sobre todo para cuidarnos, para guardarnos. Y lo último que nos va a mostrar entonces Esteban en el desarrollo de este discurso, en esta primera parte, es el plan de Dios. Vamos a ir al versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Dice que hubo hambre y tribulación, y por sí ellos mismos no podían ¿qué? Obtener alimento. Así es nuestra vida espiritual. Por nosotros mismos, en la filosofía, en el conocimiento, en las ideologías, no vamos a encontrar la solución al hambre espiritual que tiene nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Por eso hemos llegado a sentirnos vacíos. Pero la respuesta la tiene Jesús. Jesús es el pan de vida. Hay situaciones pues que nosotros queremos darle respuesta, pero nosotros no vamos a poderle darle respuesta a todas las situaciones que aparecen en nuestra vida. Jesús sí va a poder decirlo, como decía. En la tentación de Jesús en el desierto, Jesús a una de estas tentaciones le respondió a Satanás. Cuando Satanás le dijo, convierte esta piedra en pan. Jesús, ¿qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta para nuestras angustias, ¿de dónde proviene? De Dios mismo, a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios sabe absolutamente lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Como decimos cuando evangelizamos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, dentro del plan de Dios vamos a encontrar lo siguiente: la proclamación del plan de salvación. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La palabra que a resaltar, ¿cuál es? Oyó. Cuando oyó, alguien de alguna manera le hizo saber a este patriarca, a Jacob, dónde había respuesta, dónde había alimento para el hambre que ellos estaban padeciendo. De eso se trata, de proclamar el mensaje. En el mundo hay millones de personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio de salvación. Y de eso se trata, proclamar el Evangelio. Ellos necesitan oír, como dice en Romanos 10. Es necesario que escuchen el Evangelio. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es supremamente importante. Como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos proclamar el Evangelio de Dios. Como dijo Isaías, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora, el Señor Jesús, dice la palabra, dijo lo siguiente en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es interesante que en medio de esta hambruna, donde había trigo, ¿dónde era? En Egipto. ¿El trigo para qué servía? Para hacer pan. Y como decía, Jesús es el pan de vida. El que va a Jesús no tendrá hambre. Dios satisface nuestro ser interior, esa hambre espiritual que tenemos nosotros. Ese vacío que de alguna manera se origina dentro de nosotros, a esas preguntas existenciales que tiene cada ser humano.
El pecado nos ha condenado a muerte, pero Jesús nos ha librado de la condenación del pecado. Ahora, versículo 13. Y en la segunda, o sea, en la segunda ida a Egipto de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, dice que José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Pues lo que podemos ver aquí es la revelación total. José se dio a conocer a sus hermanos, pero también fue dado a conocer a Faraón el linaje. Así que, aunque aquí no está claramente, a mí personalmente me gusta ver aquí por lo menos una simbología de la segunda venida de Jesucristo. En la primera venida Jesús vino como el siervo sufriente, pero en la segunda venida Él se manifestará completamente. Dice la palabra en Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. Allí todo el mundo lo verá como el Rey de justicia, el Rey que va a gobernar sobre la tierra. Habrá una revelación total, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Allí no va a haber excusa de nadie. Jesús será revelado totalmente. Qué interesante que aquí la Biblia nos muestra que José, en la segunda venida de sus hermanos, tuvo una revelación total para ellos. Él se mostró como el rey poderoso que era, el poder que tenía sobre el mundo en Egipto. Y ese es el que va a tener Jesús, va a ser poderoso en todo el mundo. Él va a gobernar completamente. Son sencillamente cuadros, simbologías. Ahora, versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Qué fue lo que encontraron ellos allí? ¿Y por qué José hizo venir a todo el resto de su familia, incluyendo a su padre? Los hizo venir porque ellos encontraron allí salvación de toda el hambre que estaban experimentando. Todo esto, todo este clima, toda esta narración, ¿con qué termina? Con salvación. Vamos a ir a Génesis 45, versículos del 5 al 8. Génesis 45, del 5 al 8. José dice a los hermanos lo siguiente: ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Qué hermosos estos versículos, porque son las mismas palabras de Jesús. Yo he venido a libertaros de la esclavitud del pecado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, es lo que nos dice Jesús. Él vino para dar, ¿qué? Gran liberación a todo aquel que cree en Él por fe, el que cree en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Este es el cuadro. Y recordemos que lo que estamos viendo es el discurso que está dando Esteban, haciendo todo este relato de toda la historia del pueblo de Israel. Él está mostrando en su historia, en la del pueblo de Israel, la obra del Dios Todopoderoso, demostrando que Él nunca blasfemaría contra este Dios, que es todopoderoso, Dios de promesas y Dios de salvación también para su pueblo. También nos dice, versículos 15 y 16, estamos en Hechos capítulo 7. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Pues allí que vemos, dice que murieron, pero también fueron trasladados. Murieron en Egipto, pero ellos fueron salvos, ellos tuvieron una buena vida, murieron en buena vejez. Pero ellos en medio de Egipto fueron salvos de esa hambruna, de eso que padeció allí. Y después de que tuvieron ese encuentro con José, su Salvador, pues tuvieron que encontrar la muerte física. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros, con un hijo de Dios, con una persona que se ha encontrado con Jesucristo. Si Jesús antes no viene por su iglesia, pues cada uno de nosotros, los hijos de Dios, va a tener que pasar por la muerte física.
pero tenemos la certeza, tenemos el gozo de morir sonriendo, sabiendo que vamos a ir a la presencia, al reino celestial. Podemos estar tranquilos, que todos los problemas, que todas las tribulaciones, que todo lo que nos angustia en esta vida va a terminar completamente. Así que podemos morir tranquilamente. Dios está con nosotros en todo momento. Y dice también, qué interesante, que fueron trasladados. Y esto me llevó a pensar a mí, mientras preparaba el mensaje, en el arrebatamiento de la iglesia. Pues porque nosotros estamos en medio de este mundo y vamos a ir a la tierra prometida, al reino celestial. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, ellos murieron, pero fueron llevados todos ¿a dónde? A Siquén, a la tierra prometida. Eso es lo que va a suceder con nosotros, como decía. Si antes Cristo no viene por la iglesia, pues nosotros moriremos, pero cuando venga Jesús por segunda vez, lo primero que va a hacer que es resucitarnos para llevarnos a su presencia, al reino celestial, para estar siempre con Él. Quiere decir eso, que muertos o vivos, vamos a estar en la presencia de Jesús. Él siempre va a estar con nosotros. Y por último, Esteban lo que va a mostrar es que absolutamente todo está bajo el control de Dios. Vamos a ir al versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Toda profecía de parte de Dios que ha dado a través de sus profetas se ha cumplido y se cumplirá. Dios tiene el control de absolutamente todo. Dios tiene todo el panorama, como decía, Él tiene todo el rompecabezas de millones y millones y millones de fichas, pero Él lo tiene todo bajo control. El cumplimiento de la profecía vendrá. Ya dice que ya iba a cumplirse el tiempo de la profecía y sucedió algo. Versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Pues lo que vemos aquí es la negación del Salvador. Un faraón, líder de Egipto, que es un cuadro del mundo, se levantó y ¿qué hizo? No conoció a José. Básicamente, él sí debió haber escuchado de José, pero no lo reconoció, no le dio la importancia. ¿Quién es José? Por eso Jesús, hablando con sus discípulos, preguntaba, ¿y quién dice la gente que soy yo? Ah, bueno, que eres Elías, que eres el profeta. Bueno, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús esperaba que sus discípulos lo reconocieran como el Mesías, como el Cristo prometido. Y esa es la pregunta para cada una de las personas por la tierra. ¿Reconoces o no reconoces a Jesús? ¿Reconoces que Jesús es el Salvador de la humanidad o vas a tener la actitud del faraón de Egipto? ¿Quién es José? Yo no lo reconozco, ni reconozco a su pueblo, ni reconozco a su familia. Así sucede con nosotros. Muchos faraones se levantan y dicen, ¿quién es Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿De qué habla esta gente? Estos son locuras. Hay una negación completa del Salvador. Y la Biblia nos narra, por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que se va a levantar un anticristo, precisamente ¿qué? Para engañar a los líderes de este mundo y para negar al Salvador de la humanidad. Versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. ¿Qué sucedió? Dice que este faraón utilizó de astucia, pero la estrategia de él, ¿cuál fue? El asesinato de los niños. Astucia a veces nos parece que es una persona muy inteligente, sagaz, pero a veces, o por lo menos en este contexto, la astucia que es la maldad satánica. Lo que podemos ver aquí como un cuadro es el dominio completo de Satanás. Nosotros con seguridad en el año 2020 estamos en los últimos tiempos. Lo que se está evidenciando que es la muerte. La muerte. En las enseñanzas del Congreso de AMA, las maestras muy sabias nos hablaban de algo desastroso que está sucediendo, y es que se está animando
al asesinato de los bebés en los vientres de sus madres, lo que conocemos como el aborto. Esto es básicamente lo mismo, negar la vida, que el único que tiene potestad para darla es Dios. Es usurpar el lugar de Dios y decir, yo decido sobre la vida. Eso es lo que hace una madre cuando piensa en el aborto. A veces suena duro, nos dicen que no estamos a la altura de los tiempos, que nos quedamos retrógrados, pero nosotros tenemos la verdad de Dios. Cuando nosotros tomamos la vida en nuestras manos, la vida inocente, estamos tomando ¿qué? El papel de Dios mismo, sabiendo que Dios nunca le quitará la vida al inocente. Dios tiene un propósito en absolutamente todo. Cuando un hijo de Dios muere, Dios sabe el tiempo preciso de por qué permite la muerte de uno de sus hijos, de uno de nosotros. Pero Dios nunca inculpará al inocente por capricho de él. Entonces, esto de verdad que golpea mi corazón. Este faraón entonces llevó ¿qué? A la muerte a los niños. Pero también es interesante un pasaje que encontramos en la Biblia, porque Jesús llamó a los discípulos del reino de Dios como niños. Voy a leerles Mateo, y tú lo puedes buscar en la Biblia, Mateo 18, 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Jesús está diciendo, no se metan con mis niños. Y eso es una advertencia para toda esa potestad satánica que hay. Ellos saben qué les espera. El rey, el gobernador de este universo, el rey dueño del juicio está diciendo, no se metan con mis hijos. Está diciendo no se metan porque ellos son como niños, son niños para mí. Entonces allí encontramos un cuadro, porque en este mundo tal como va, vamos a encontrar el dominio de Satanás cada vez más evidente, hasta que llegue la época de la gran tribulación y él entonces se quite la máscara y sea mostrado abiertamente. Y allí muchos entenderán de que la palabra de Dios y lo que proclamábamos los hijos de Dios era la verdad del Dios que está sentado en su trono de gracia, de misericordia, pero también de justicia y de juicio. Esteban entonces, por medio de la historia, desde Abraham hasta la esclavitud, presenta al poderoso Dios. No hay ningún argumento, después de escuchar todo este discurso de Esteban, que se pudieran atrever a decir que él había blasfemado contra Dios. Pero Esteban sí vislumbró algo durante todo este discurso. Esteban mencionó a los 12 patriarcas y la envidia que tuvieron para con José, que es el cuadro del justo, como él lo llama. Así que Esteban, en medio de todo esto, ya les está imputando una acusación. Ustedes han actuado lo mismo y más tarde lo va a decir. Esto nos muestra la ceguera espiritual. Esto es un atisbo del comportamiento de los líderes, quienes lo escuchaban. Ellos estaban completamente en una ceguera espiritual. José liberó a toda su familia de la muerte física, así como Jesús libera de la muerte espiritual. Y a eso es lo que va a concluir Esteban al final de su discurso, para hacer una acusación contundente contra estos líderes religiosos. Vamos a concluir este mensaje con lo siguiente. Al igual que Esteban, necesitamos conocer profundamente a Dios y a su palabra. Los dejo con este versículo, Efesios 4, 14 y 15. Efesios 4, versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Los hijos de Dios no podemos dejarnos engañar. Así como Esteban, debemos estar preparados para defender nuestra fe. Una fe firme nos permitirá entonces afrontar los días malos de una manera firme, aún en la muerte, por causa del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que tú has dado a nuestro corazón, Señor. Gracias por este discurso que quedó registrado de este poderoso hombre lleno del Espíritu Santo, Señor. En medio de la historia de Israel, Señor, Él te muestra como quien tú eres, el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Tú eres el Dios que tiene un plan específico para cada una de nuestras vidas. Y tú eres el Dios que tienes el control absolutamente de todo el universo, Señor. Padre, ayúdanos en medio de estos tiempos difíciles para tener el carácter de Esteban, Señor, para poder afrontar a aquellos que disputan con nosotros, para poder, Señor, exponer la verdad del Evangelio con firmeza, Señor. Ayúdanos cada día a encontrarnos con tu palabra para estar preparados, para cuando se nos demande presentar defensa de nuestra esperanza que tenemos en Jesús, como dice el apóstol Pedro. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por todos esos discípulos, los apóstoles que colocaron el fundamento de la iglesia, que hoy tú mantienes en pie, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos tus hijos y porque hacemos parte de la congregación universal, Señor. Danos fuerza, danos denuedo, danos sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, que podamos cada día estar llenos del Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti la honra, la gloria y el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre, me gusta terminar este mensaje hablando a nuestros invitados. Hoy Esteban ha expuesto al Dios Todopoderoso, al Dios de la salvación. Y Esteban, como un judío devoto, un pueblo escogido por Dios. Ahora hablamos de que estamos en el nuevo pacto, en el pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Y la pregunta para ti, mi amado amigo, mi amada amiga, ¿tú ya te has acogido a ese pacto? Quiero decirte que el pecado que mora en tu vida, el pecado en el cual vives, te impide tener una relación con Dios, con Jesús. Solo por fe en Jesucristo, aceptando la obra que Él hizo en la cruz, vas a poder ser salvo de la esclavitud del pecado. Vas a ser libre de la condenación del infierno y vas a tener la promesa de vida eterna. Vas a estar siempre al lado de Jesús. Yo te invito para que de manera personal, para que de manera íntima, tú puedas hacer una oración e invites a Jesús por fe a ser el Señor y Salvador de tu vida. Dios les bendiga.